hablemos de algo que suena, bueno, bastante abstracto. La guía divina. ¿Cómo se aterriza una idea así para que de verdad conecte con nosotros hoy? Bueno, justamente vamos a desglosar la estructura de un sermón llamado Guiados por Dios, que hace algo muy interesante. Usa una historia de supervivencia, una historia real y unas analogías súper modernas para hacer que una idea espiritual se sienta tangible. Lo primero que llama la atención de este material es que no arranca con teología, para nada, empieza con pura adrenalina. Nos mete de lleno en una historia real, cargada de suspenso, para anclar desde el primer momento el tema central, la dependencia absoluta y, claro, la necesidad de un rescate. Y nos vamos a Bariloche. El escenario es el Cerro López. Un joven de 29 años, llamado Augusto, está a punto de vivir la experiencia más límite de su vida. Y lo que le pasa a él se va a convertir en la gran analogía de todo el mensaje. Miren los detalles, son realmente angustiantes. Augusto queda sepultado por la nieve, pero, casi de milagro, un pequeño bolsón de aire lo mantiene con vida. En medio de esa oscuridad total, su única conexión con el exterior, su única esperanza, es una llamada de auxilio al 911. Su vida ya no depende de su fuerza ni de su habilidad, sino enteramente de que alguien allá afuera lo encuentre. Y aquí está el giro clave, el momento en que todo cambia. Esta pregunta que vemos en pantalla transforma una historia de alpinismo en un espejo de nuestra propia vida. La avalancha, de repente, ya no es nieve, se convierte en esas crisis que nos entierran, en esas situaciones que nos superan por completo. Ahora, para darle más peso a esta idea de guía y rescate, el sermón no se queda solo con la anécdota moderna. No, señor. Hace un viaje de miles de años hacia atrás, a un relato clave sobre la guía divina, buscando un paralelo que sea tanto espiritual como histórico. Y aquí la conexión que se hace es, ¡wow!, es muy potente. Pensemos en esto, se traza una línea directa, un paralelo, entre dos situaciones que son límite. Por un lado, la dependencia total de Augusto de su equipo de rescate en una montaña congelada. Y por otro lado, la dependencia total de los israelitas de la guía de Dios en medio de un desierto que no perdona. O sea, es la misma dinámica de supervivencia. Aquí está el ancla bíblica de todo el mensaje. Fíjense que la idea no es una guía abstracta o un sentimiento. Es algo constante, visible, palpable. Una columna de nube para el día y una de fuego para la noche. La implicación es clarísima. Ser liberados no fue un evento de una sola vez, sino el comienzo de un acompañamiento continuo, 24/7. Bien, pero ¿cómo traemos esa imagen de una columna de fuego al siglo XXI? Bueno, el sermón lo resuelve con una analogía tecnológica que nos resulta súper familiar a todos. Y esa es la metáfora central, el GPS espiritual. Pero ojo, no es una sola cosa, es un sistema con dos componentes. Por un lado, la Biblia, que funcionaría como el mapa, como la base de datos ya cargada. Y por el otro, el Espíritu Santo, que sería la señal en vivo, esa voz que te dice recalculando ruta o gira a la derecha en 200 metros. Entonces, ¿cuál es el destino que marca este GPS? Según el texto, no es un viaje al azar, para nada. La guía existe para navegar un camino que ya tiene un propósito diseñado. La idea es que las personas son una obra maestra y este GPS espiritual es la herramienta para poder hacer esas cosas buenas para las que fueron creadas. Ok, ya se estableció el qué y el por qué. Ahora el sermón se pone mucho más práctico. Desglosa todo el proceso en una especie de manual de 6 pasos, una hoja de ruta para aplicar esta idea de guía divina en la vida cotidiana. El camino que se propone es progresivo, tiene una lógica. Fíjense que empieza con acciones más bien internas, como meditar o desarrollar una sensibilidad espiritual. Después, avanza hacia actitudes del carácter, como tener paciencia y confianza. Y todo esto culmina en el paso que probablemente es el más difícil de todos, la obediencia en la práctica. Se pone un énfasis especial en la constancia. De hecho, se vuelve a usar la analogía del GPS para decir que la guía no es un botón de pánico que se aprieta solo en las crisis. Es un sistema que tiene que estar encendido siempre, recalculando la ruta con cada pequeña decisión del día. Y esta cita refuerza la idea del primer paso, pero con una imagen nueva y muy poderosa.
La guía no se presenta como un mapa gigante que muestra todo el viaje de principio a fin, sino más bien como una lámpara a los pies, una luz que solo ilumina el siguiente paso, lo cual exige una confianza constante. Y ahora se aborda el punto más, digamos, conflictivo del proceso, la obediencia. El sermón plantea que seguir esta guía muchas veces significa ir a contramano de la cultura o incluso del propio entorno. Y sostiene que la fuerza para hacer eso no viene de uno mismo, sino que es provista por el Espíritu Santo. Este versículo se presenta como el principio fundamental para la obediencia. Establece una jerarquía de autoridad muy clara. La dirección de Dios siempre va a tener prioridad sobre cualquier mandato humano o cualquier presión social. Ya en la recta final, el sermón da un último giro. El foco ya no está en el proceso de ser guiado, sino en la prueba. Pasa de la teoría a la evidencia tangible. O sea, cómo se ve en la vida real una persona que realmente sigue esta guía. Y el argumento final es en realidad un desafío. Plantea que decir "soy guiado por Dios" es fácil, son solo palabras. Pero la verdadera evidencia, la prueba irrefutable, no está en lo que se dice, sino en lo que se hace, en las acciones y reacciones de todos los días. Esta es la frase que lo resume todo. Es la gran idea de cierre y se basa en una distinción clave. El camino puede que no sea claro, pero es seguro. La confianza, entonces, no se pone en el mapa, sino en la total fiabilidad del guía. Y así termina, no con una afirmación, sino con una pregunta directa, personal, una invitación a la autoevaluación, a mirar más allá de lo que uno cree y examinar las propias acciones como la evidencia final. Una pregunta que nos deja pensando sobre qué o quién realmente está al mando.